Buenas tardes, familia. Hoy para ustedes tengo un interesante video. Como ustedes saben que Cuba y México estamos ahí mismo y tenemos buenas relaciones. Además de todos los problemas que se están viviendo en Cuba, hay un youtuber que se dedicó a la tarea de preguntarle a algunos cubanos en su provincia de qué es lo que piensan de una posible anexión con México. Miren de lo que se está hablando, de anexionismo. Y lo más interesante son las respuestas. Miren este video conmigo y después me dicen lo que piensan. Y si les gustaría que Cuba formara parte de México como un estado más. Bueno, si fuera para mejoría, claro, me gustaría que pasara. Sí, brother, sí, claro. Mientras esta gente de aquí no esté mandándonos, sí. México, a ver, no es que sea un país malo, pero... De México, es decir, que Cuba formara parte de México. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Les gustaría a ustedes que Cuba fuera un estado más de México? No sé. Habría muchas cosas positivas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, mejoraría mucho. ¿Porque a ustedes les gusta México o no les gusta? Sí, a mí me gusta México. México es un país muy lindo. Exactamente, bastante hermoso. No, a ver, al cubano que diga que no le gusta México, por Dios. A ver, es que no tiene comparación las condiciones en las que se vive en México con las condiciones con las que se vive en Cuba. O sea, no hay comparación de ningún tipo. Yo veo como que la mulatica estaba un poco más tímida. La vi un poco más tímida, pero... ¿Y qué conocen de la cultura mexicana así por encima? ¿De alguna serie, cantante? Nada. Es que mi abuela ve muchas y no me acuerdo. No conocen nada. Sí, aquí se ve mucho y la comida también se conoce. Los tacos. Aquí ¿No se verdad? venden tacos, pero serán como los de México. No creo. Yo creo que ellas no conocen nada. A ellas lo único que quieren es salir de Cuba. Te falta el picante. Además de Peso Pluma, que es muy popular dentro de la juventud cubana, este cantante, que muchos dicen que no es mexicano, pero sí es mexicano y tristemente es mexicano. Es mexicano. Es mexicano. Entonces, ¿les gustaría que Cuba fuera un estado más de México? Tal vez sí. Sí, Tal vez. puede ser. Muy inteligente ¿Qué piensan los cubanos acerca de que Cuba formara parte? Quiero hacer aquí un paréntesis, y es que para mí, a mi modo de ver, los mejores cantantes en habla hispana han salido de México. Como yo lo veo. O sea, si ustedes tienen otra opinión diferente, déjenme saber. Parte de México, ¿sabes? Como un estado más. ¿Qué tú crees si México adoptara a Cuba como un estado más? ¿Te gustaría? Pero como una provincia o un municipio. Como un estado. Que viene siendo como una provincia. Estado de México, el estado 33, ¿no? Ajá. Seríamos... Bueno, sí, brother, sí, claro. Mientras esta gente de aquí no esté mandándonos, sí. Haría que Cuba formara parte de México como un estado más. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, si fuera para mejoría, Claro. me gustaría que pasara. Para. México es un país capitalista y hay muchísimas opciones de avances, ¿no es verdad? Siempre que sea para mejoría. Duda de cómo sería. Entonces, bueno, si es para mejoría, entonces cualquier país es bueno. Como mismo regresar a ser provincia de España, que en los libros de historia nos dijeron una cosa diferente. Nos dijeron que éramos colonia de España, o que el tratamiento que se nos daba era como si fuéramos colonia de España. Si me está viendo alguien de España, ahora mismo, si alguien de España está viendo este video, déjenme saber qué fue lo que les enseñaron a ustedes en las clases de historia. ¿Cuba era tratada como provincia de España o cómo era el tratamiento que se le daba a Cuba? Déjenme saber, que por cierto, ahora muchos cubanos están luchando la nacionalidad española a través de la ley democrática. ¿Cómo sería Cuba si fuera un estado más de México? ¿Tú qué crees? ¿Cómo sería eso? Pues que sería mejor, ¿sabes? ¿Sería mejor? Claro, pensar que un capitalista. Un país capitalista y Cuba. Estaríamos en un universo paralelo y Cuba fuera parte de México, ¿sabes? ¿Cómo tú crees que sería la sociedad? ¿Cómo cambiaría el país o no? ¿Te gustaría o no te gustaría? Bueno, me gustaría la idea. ¿Te suena interesante? Sí, claro, porque bueno, hubiera muchos intercambios buenos. Porque México, a ver, no es que sea un país malo, pero unas cuantas amistades mías se han ido y se han quedado en México y me han dicho que les va bien. Y la cultura es muy grande. La cultura me encanta, me no gusta. sería solamente el intercambio económico también. Un intercambio cultural. También el intercambio cultural y me gusta mucho el tequila. Eso te iba a preguntar. El picante. ¿Y qué piensa el mexicano? Yo sé que muchas personas de México están viendo este video ahora mismo. ¿Qué piensan los mexicanos? ¿Les gustaría que Cuba se anexara a México? A ver, esto es un video que yo se los muestro a ustedes como puro entretenimiento para que vean el pensar de la gente. No sé si es que esta entrevista es un poco más larga y él solamente grabó a las personas que dicen que quieren una anexión a México, que les gustaría.
Yo pienso que realmente a todo el que se le pregunte por la calle sobre una anexión de Cuba a cualquier país, no todo el mundo diría que sí. Hay gente que tienen su cabeza bien puesta y dirían que no, claramente. Me parece una pérdida de soberanía y de libertad. Ahora, no cabe duda de que todas estas opiniones que están reflejadas en el video que hizo este muchacho vienen de los problemas económicos que se están viviendo en Cuba. No tanta la inseguridad, que todavía no llega a ser tan grande como la que hay en México, pero sí vienen de los problemas económicos que son infinitamente superiores a los problemas que hay en México. Creo que este tipo de videos así, preguntándole a las personas en la calle lo que ellos opinan de ciertas y determinadas cosas relacionadas con la situación actual de Cuba, son una galleta sin manos a toda la propaganda que hace el gobierno cubano en la mesa redonda, diciendo que los jóvenes son la vanguardia, que los jóvenes lo que están es locos por irse. Vamos a estar aquí, no en China. Los jóvenes cubanos lo que están es locos por irse. Todo el mundo piensa que la vida es una sola y hay que vivirla, disfrutarla con la menor cantidad de problemas posible. No tener que estar pensando en que si hay que ir a la tienda en MLC a hacer una cola, a que te cobren 3 veces lo que vale una cosa en otro país, a ver si hay, al maltrato a la población que hay en las tiendas, a las carencias, las necesidades, la delincuencia, el vecino chivatón que nada más está mirando lo que tú estás haciendo, el informante de la seguridad. Nadie está para eso. Todo el mundo quiere vivir su vida tranquila. Ahora, no es menos cierto que nadie en su sano juicio pediría anexión a ningún país del mundo. Lo mejor que hay es ser libre y soberano. La anexión trae muchos problemas. Problemas étnicos, de choques interculturales, problemas de discriminación, problemas económicos igual, problemas políticos, en fin. Y lo más importante, la pérdida de soberanía. Pero bueno, nada. Ya ustedes vieron lo que opina la juventud. Bueno, la juventud no, y también personas mayores, porque el señor que está en el Visitaxi trabajando se le veía pobre la cara de Ostines, de la situación que tiene, ¿no? Y de la cantidad de pedal que tiene que dar para ganarse 500 pesos. Que 500 pesos ya no son ni $2 ni siquiera, porque el dólar, a la fecha que están viendo este video, está en 350 pesos. Así que, bueno, ¿qué piensan los mexicanos de esto? Déjenme saber en los comentarios. ¿Les gustaría una anexión de Cuba a México como un estado más? Solo por curiosidad, me gustaría leer los comentarios. Familia, los quiero. Déjenme un like si les pareció interesante conocer la opinión pública de lo que piensa la gente. Si les gustó este video, compártanlo, y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos dentro de unos días, ya sea con un video corto o uno largo.